Amigos y amigas, estamos ya en la lección 8 de la lección de escuela sabática de una serie de 12 lecciones en este trimestre. Y esta vez vamos a estudiar cómo planificar para tener éxito. Bienvenido a tu programa Diálogo Abierto. Para nosotros siempre será un privilegio que tú seas parte de esta familia. Y en este momento, si estás mirando o escuchando el programa por el canal YouTube, tú puedes compartir este enlace. Te invitamos a que compartas con tus amigos, con algún familiar, con alguien a quien tal vez le va a ser de gran beneficio escuchar estos temas. Si estás escuchándonos por la red Nuevo Tiempo, aquí en Lima, en la 103.3, también puedes compartir el dial, hablar con tus familiares, hacer que otros escuchen. De todas maneras, donde tú te encuentres, bienvenido, gracias por ser parte de este momento tan especial en el que nos disponemos a abrir la palabra de Dios, a estudiar un tema de mucha importancia, porque todos queremos tener éxito, todos queremos que nos vaya bien en la vida, pero necesitamos los secretos que la palabra de Dios tiene para que podamos lograr ese buen propósito, ese buen objetivo que tenemos en mente. Ya estamos acá con nuestros invitados. Para esta ocasión tenemos dos invitados del todo especial, ¿no? Porque tenemos a alguien que ha pasado por varios años aquí en la facultad, ha tenido responsabilidades importantes, en 2 ocasiones, ha viajado por el mundo, el doctor Luna, pastor también, amigo nuestro también. Bienvenido, doctor, pastor, para este programa. Muchas gracias. Nos alegra su presencia, de verdad. La verdad que yo también estoy muy alegre de estar aquí con ustedes para poder compartir. Después de un tiempito. Claro, así es. Porque hemos disfrutado algún tiempo juntos por acá también, pero ahora pues ya en esta etapa de la vida como que nos dejó un tiempito, ¿no? Claro, pero siempre estamos dispuestos a colaborar y a contribuir en cualquier momento que se necesite, ¿no? Para poder justamente estudiar la palabra de Dios. Bueno, entonces va a estar invitado más seguido, ¿eh? Yo creo que sí. Gracias, gracias. Está con nosotros también el pastor amigo Jesús Anco. Bienvenido, Jesús. Yo siempre lo trato de Jesús porque somos pues compañeros, amigos, ¿no? Y gracias por ser parte de este momento. Sí, muy contento, Benjamín, de estar aquí en esta mesa de diálogo y juntos, pues, con cada uno de nuestros radioyentes y las personas que nos están sintonizando, estudiar la palabra de Dios. Bueno, gracias. No, de paso, ya los amigos saben, pero es un privilegio tener al director de todo el programa Diálogo Abierto, ¿no? Coordinador general acá en este programa especial. Así que gracias por darte ese tiempo también, además de coordinar todo lo que significa el programa, ¿no? Vamos a iniciar porque para estudiar la palabra de Dios necesitamos orar en la dirección del Señor, así que vamos a iniciar orando. Por favor, pastor, ¿puede usted guiarnos? Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, en este momento, al abrir tu palabra y al estudiar y a observar y ver lo que tú nos enseñas, danos, Señor, la sabiduría del cielo y también la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos no solamente entender, sino también poder transmitir tus verdades en forma clara. En el precioso nombre de Jesucristo, te rogamos. Amén. 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 ¿Cómo planificar para tener éxito? Es el título de la lección y el texto central, permítanme leerlo, dice Colosenses 3, 23 y 24. Dice, y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Cómo planificar para tener éxito? El éxito tan importante, el ser humano busca el éxito, es bueno buscar el éxito, es malo buscar el éxito. Comenzamos con usted, Pastor Luna. Claro, la palabra éxito en realidad tiene varias connotaciones, pero todo depende en qué contexto queremos nosotros interpretar como éxito. Por lo que he observado en la vida práctica, en la vida en el sentido de la universidad de la vida. En el día a día. En el día a día, a veces uno piensa que éxito es cuando uno tiene mucho dinero o cuando tiene ciertas propiedades o ha alcanzado ciertos logros, digamos, desde el punto de vista de liderazgo o poder o alguna otra cosa así. Pero en realidad la Biblia menciona el éxito desde otro punto de vista, un punto de vista que tiene que ver más con
alcanzar los valores, los principios, algo así como tener una claridad de mente, una pureza, una integridad, una solvencia basada en los principios de Dios, donde Dios es primero. Eso quiere decir que como que existen dos tipos de éxito, un éxito social, capaz de Jesús, y un éxito bíblico y medio contrapuestos, ¿podría ser? El texto bíblico divide claramente entre dos grupos, el sabio, aquel el que teme a Dios, y el impío, aquel que busca riquezas, que busca logros, pero lejos de Dios. Entonces, mientras que el impío cae en la necedad, pues el que busca a Dios llega a obtener la sabiduría. Por lo menos esos son dos grupos que claramente la Biblia presenta, y que dentro de ese marco de éxito bíblico es aquel pues que teme al Señor, que le busca, ¿no? Ahora, hablando del tema que ustedes están mencionando, que me parece muy interesante, ¿no? Puede haber en este mundo entonces una persona que, digamos, tenga una familia muy buena, porque hay gente y uno tiene a veces la oportunidad de conocer. Tiene familias estables, tienen mucho dinero, pero no creen en Dios. Es más, te dicen, yo no quiero. La Biblia dice que esta persona no tiene éxito. ¿O sí tiene éxito esta persona? Por eso lo que dije hace un momento, todo depende del contexto, como cuando decimos éxito. Para la perspectiva, la cosmovisión cristiana, en realidad éxito es quizás diferente de lo que acaba de mencionar. Porque a pesar de que algunas personas que no creen en Dios o tienen ciertas otras creencias o otro tipo de cosmovisiones, sin embargo, puede ser que tengan bienes materiales o puede ser que tengan ciertos asuntos, pero lo más importante de la vida, lo más importante, lo trascendental, el amor, la esperanza o la eternidad, quizás no la tengan. Entonces, allí está el contraste de lo que hablamos como desde el punto de vista de lo que la Biblia enseña como éxito y desde el punto de vista de lo que el materialismo puede enseñar como éxito. Eso no quiere decir, por supuesto, que una persona, un cristiano, puede ser rico o puede tener muchas riquezas o puede tener muchos logros. Eso es correcto, no hay ningún problema. Pero la diferencia está en justamente tener cuál es la prioridad más grande de esa persona. Es Dios. Podríamos estar hablando de que hay personas que tienen medio éxito, por así decirlo, mientras que el cristiano puede llegar a tener el éxito completo, porque el cristiano también sería bueno que tenga, digamos, un grado, tenga bienes, tenga desarrollo, ¿no es cierto?, en este mundo, pero el cristiano va un pasito más allá, tiene la vida eterna, claro, que es lo que está mencionando, ¿no? Claro que sí. El otro se queda a la mitad nomás, ¿no? Yo no hablaría de gradación, digamos, en éxito, sino más bien hablaría desde el punto de vista de la vida, ¿no? La vida, cómo manejas tu vida. Yo creo que ahí está quizás la clave en relación al éxito, ¿no? Cómo manejar tu vida desde que naces hasta que mueres, prácticamente, ¿no? O sea, todo ese desarrollo de la vida, cómo se logra, cómo se actúa, la educación, los principios, los valores, cómo se desarrolla una persona, ¿no es cierto? La vida matrimonial, el escoger correctamente a la pareja, todo eso lo lleva a un éxito enmarcado en ese contexto bíblico cristiano. Perfecto, muy bien. Yo creo que es un tema bastante complejo, ¿no? La Biblia, el sabio Salomón, cuando habla de esto, justamente da un consejo muy interesante que a mí me llama la atención. Él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así es. ¿No? ¿Por qué esto es tan importante cuando hablamos del éxito? Capaz, Jesús. Salomón, quien está en la última etapa de su vida, escribe Eclesiastés, que es el predicador, cierra prácticamente todo su mensaje enfatizando a la persona que está pues en su etapa de fortaleza. Ese versículo 12:1 que dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ese pasaje pues tiene que ir mucho más atrás para poderlo comprender, desde el versículo 7 cuando dice suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos es ver el sol. Toma esa metáfora de la luz y las tinieblas y lo comienza a conectar con la juventud y el momento cuando ya las fuerzas no acompañan. El consejo de Salomón es
que en los momentos cuando uno tiene fortaleza, tiene todavía vigor, debe buscar a Dios, quien es nuestro creador. ¿Por qué? Porque cuando vengan los días malos y se oscurezca el sol, la luna y varias metáforas que emplea, dice, entonces allí será el momento menos apropiado, porque vas a ya haber tomado muchas decisiones que quizá van a llevarte a un final triste. Conclusión es buscar al Señor en esa etapa en la cual tenemos mucha fortaleza, que yo resumiría pues en los primeros 40 años, ¿no? Sería el ideal que podamos colocar a Dios en el primer lugar. Bueno, estamos acá con el pastor Luna, que ya pasó los primeros 40 años. Y creo que la mayoría de nosotros ya hemos pasado los primeros 40. Ya pasaron los 40 ustedes también. No, Por ahí vamos. Entonces, Ahora, el asunto acá es, ¿no? Hasta donde yo estoy entendiendo es, ajá. Dios puede trabajar mejor y más productivamente con los jóvenes que con aquellos que ya pasaron cierta edad, o es que Dios puede hacer los mismos milagros con todos, porque da la impresión acá de que, bueno, mira, búscalo a Dios cuando tú eres joven, que ahí el éxito va a venir, porque cuando tú ya lo buscas de viejito, ya ni esperes el éxito. No, de repente añadir de que No es así. en los primeros 40 años vas tomando una serie de decisiones que luego en el resto de tu vida tú vas a ya cosechar las decisiones que tú has tomado, como lo puede ser el matrimonio, como lo va a ser el tema de la profesión, como es en qué has sembrado, qué has realizado. Porque el resto es cosecha ya de todo lo que Y si alguien de 65 años, 70 quiere buscar al Señor. No, pero gracias por lo que dice y lo que menciona Jesús. Pero yo creo que algo más hay que agregar aquí, porque en el contexto del capítulo 12, versículo 1, que está hablando Salomón, habla también el asunto en relación al juicio. Porque dice allí que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, lo que está mencionando allí cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es el principio de que primero tenemos que buscar a Dios, pero luego también que nos dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas y elegir lo bueno y rechazar lo malo. Porque entonces hay lo que se llama un juicio, y ese juicio tiene que ver con mi vida en relación con Dios. Entonces, eso se transmite a través de toda mi generación, es decir, mi niñez, que tiene que ser, digamos, moldeada por una educación donde Dios está de por medio, donde Dios es el principio, donde aprendemos valores, ¿no? Aprendemos valores que tienen que ver con la honestidad, la integridad, la veracidad, la prudencia, ¿no es cierto?, el amor, pero también luego en la adolescencia, cuando uno ya comienza a tomar decisiones para una carrera quizás, o por un oficio, un trabajo, una habilidad, y luego también para elegir quién será, digamos, la compañera de mi vida. Entonces, todo eso digamos, engrana en eso que está hablando ya Salomón, que parece una sola frase, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pareciera simplemente un lema, un eslogan, pero tiene que ver permeando la totalidad de la línea de crecimiento mental y físico, social, espiritual, de toda la vida. Porque usted mencionó ahorita tres aspectos que son claves y que normalmente se toman justo en el momento de la juventud, las decisiones, ¿no? Porque la profesión, la esposa, qué es lo que yo voy a hacer en mi vida, creo que es importantísimo, es clave para ver si realmente yo voy a desarrollarme bien o no. Claro, ¿no? Y eso normalmente ocurre pues en la edad de la juventud, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos decir, bueno, Dios solamente, la juventud es la que puede lograr esos objetivos y los viejos ya no tanto, o los que tienen edad avanzada, sino que a través de esa trayectoria te da también la seguridad de que Dios está en todo momento, ¿no? Hasta el final de tu vida. Ahora, siendo pragmáticos, ¿no? Si alguien, digamos, a los 20 años de edad va y entrega su vida al Señor, entonces elige bien la esposa, elige bien la carrera, toma buenas decisiones, a los 60 o 70 años seguramente va a estar disfrutando de una buena vida. Alguien que no hace eso a los 20 años y viene de trunco en trunco y después a los 60 o 70 con muchas heridas encima se entrega al Señor, el Señor igual lo recibe, lo ama. Así es. ¿Pero hay diferencia o no, doctor? Hay una diferencia, por supuesto, porque la vida transcurre, digamos, con una cantidad de dificultades a veces tragedias, traumas,
accidentes, dificultades, o a veces por decisiones incorrectas de la vida, ¿no? Entonces, inclusive aquel que es fiel a Dios, eso no quiere decir que no tenga dificultades en la trayectoria de su vida. Es posible también que eso ocurra. Por supuesto. Pero esa persona, digamos así, a los 40, 50, se entrega a Dios, todavía tiene la oportunidad de redimirse, es decir, redimirse en todas las aspectos y en todas las áreas de la vida y lograr hasta cierta esfera de lo que Dios permita que él pueda ocurrir, ¿no? Amén. O sea, siempre hay esperanza. Por supuesto que y sí. cuanto antes mejor, ¿no? Claro que sí. claro que sí. Okay. Eso es lo que mencionaba justamente Jesús. Muy bien. Cuando el Señor crea al ser humano, ¿no es cierto? El ser humano es un ser humano que trabaja, ¿no? Porque hay veces nosotros cuando hablamos del pecado, una de las maldiciones es entonces vas a sudar y vas a hacer esto, y pensamos en el trabajo siempre como una maldición. Pero para tener éxito, ¿el trabajo es importante? ¿Es una maldición o es una bendición? Yo encuentro dentro del texto de Génesis capítulo 2, versículo 15, una clara orden de Dios hacia el recién creado Adán. Si nosotros conectamos tanto Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y nos damos cuenta que esta declaración de Dios se da en el día sexto, el día viernes, y que Adán es creado primero y luego Eva, también Pablo afirma eso en una de sus cartas. Entonces menciona a Dios y le dice, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces nos damos cuenta de que apenas es creado el ser humano, se le asigna una responsabilidad y es el jardín. Esto lógicamente involucraba una actividad física. A eso se le añade en el versículo 19 que pueda también ejercer un trabajo mental, que es el poder colocar los nombres a todos los animales. Entonces, física y mentalmente Adán está ocupado en ese periodo entre que fue creado hasta que el Señor pues hace caer en sueño profundo a Adán para poderle crear a Eva, su esposa. El trabajo estuvo antes del ingreso del pecado y fue una de las primeras cosas que Dios asignó al ser humano. O sea, no es una maldición, sino es parte de la creación. Efectivamente, pero también hay que entender el contexto de la caída, ¿no? Pero aún allí, cuando dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. En realidad, el trabajo continuó, pero ya con un poco más de dificultad, con más, diría yo, sufrimiento, pero eso no significa que el trabajo va a ser algo que es indigno, o que el trabajo es algo totalmente incorrecto, o que es algo injusto, o que es algo malo, no. Dios le da oportunidad para que el hombre siga haciendo justamente lo que le indicó anteriormente, pero ahora bajo las consecuencias del pecado. Entonces, porque el hombre tiene que seguir usando todas sus facultades, como mencionó hace un momento el pastor, mentales y físicas, pero yo también espirituales y sociales y en todos los niveles de la vida. Si una persona no trabaja, pues entonces no puede ejercer todo aquello que Dios le dio potencialmente para que logre su vida de éxito, porque estamos hablando del éxito, ¿no es cierto? Claro. Así es. Bueno, vamos a pasar a un pequeño corte y luego continuamos hablando porque el trabajo es importante, ¿no? Y la persona que no hace nada, no sé si sería feliz, ¿no? O sea, no hacer nada es ser alguien que capaz viviría más infeliz de lo que se imagina, ¿no? Bueno, pero vamos a un pequeño corte y volvemos entonces con ustedes, queridos amigos. Muy bien, queridos amigos, continuamos entonces en nuestro diálogo respecto a los secretos o los consejos bíblicos para tener éxito, ¿no? Y veíamos que uno de los primeros es que busquemos a Dios cuanto antes mejor, cuanto más joven o en la edad en la que estemos, pero cuanto antes
Busquemos a Dios, es mejor para tener éxito. Segundo consejo que estábamos viendo ya es, necesitamos trabajar, porque sin trabajo no hay forma de tener éxito. O sea, hay que trabajar para tener éxito. ¿Qué otras cosas más dice la palabra de Dios para tener éxito? Capaz, Jesús. Bueno, yo quisiera leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice el texto bíblico, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Creo que aquí hay un punto muy importante que necesitamos recordar y es el tema del hogar. Si uno está buscando tener el éxito a expensas de tu hogar, tu esposa, tus hijos, olvidándolos, relegándolos o quizá proveyendo que otra persona se encargue de ellos, estás poniendo en riesgo el éxito de tu vida. En sí, la palabra de Dios muestra la importancia del hogar, dentro de ella los hijos, dentro de ella la esposa, considerando pues como lo más importante antes que la labor que uno desarrolle pues en la empresa, en la labor donde se encuentra. El texto podría ser traducido como si alguno no cuida de su hogar, porque a veces la palabra proveer solamente indica este hecho de darle dinero, ¿no? Y darle mientras la heladera esté llena, entonces yo ya estoy cumpliendo el texto. Pero ya cuidar es mucho más que tener la heladera llena, ¿no? Claro, este pasaje en sí lo que muestra es el hacer provisión de que todo pueda marchar bien. Pero junto a eso tenemos pues a Salmo 127, 5, donde muestra que herencia de Jehová son los hijos, mostrando una responsabilidad allí. O Efesios capítulo 5, versículo 25, donde muestra también la responsabilidad del esposo hacia la esposa y viceversa, ¿no? O sea, capaz es un resumen de lo que la Biblia pide que nosotros vivamos en familia. Ahora, ¿por qué es tan importante el cuidado de la familia, doctor Luna, para tener éxito? Porque la familia, hay que entender, porque hablamos primeramente que Dios es primero y justamente Dios es el que crea el matrimonio, la institución matrimonial y establece también los principios para la familia, donde está el papá, la mamá y los hijos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que a través de la trayectoria de la vida, hablando de lo que tiene que ocurrir, digamos, en una persona que pasa de la adolescencia a la juventud, como tiene que elegir justamente a la pareja que tenga los mismos principios, para que entonces, cuando ya ocurra el matrimonio o ocurra la boda, ¿no es cierto? Entonces, haya lo que se llama, pues, un pacto matrimonial. Ese pacto matrimonial va a determinar que si ambos tienen los mismos principios, los mismos ideales, los mismos deseos, digamos, de crear un hogar, van a educar a los hijos de tal manera que ocurre justamente lo que dice en el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, porque tanto él, el esposo, como la esposa, ambos están embarcados en esa educación donde van a mostrar que efectivamente los hijos son justamente la herencia de Dios y ellos también participan de ese elemento. O sea, es algo indispensable. No solamente para tener el éxito. Para tener el éxito, claro. O sea, nuevamente allí está la idea de que en el hogar Dios es primero, en los hijos y tanto en el esposo como en la esposa. Ahora, es interesante cuando me mencionan el Salmo 127, a mi mente viene esta porción del versículo 3, si no mal recuerdo, dice que los padres que hacen esto de poner a Dios en primer lugar van a poder dormir tranquilos, no van a poder pasar una noche tranquila, no noches en vela, ¿no es cierto? Pero el éxito estará relacionado también con ese hecho de que, aun cuando muchas veces los hijos ya adultos toman sus propias decisiones y no siempre el papá es culpable de las decisiones de los hijos, pero estará relacionado con el hecho de que los hijos nos den, digamos, una vida en paz, sin preocupaciones, o eso no tiene nada que ver con el éxito. Yo creo que en la vida, ¿no? Comparto lo que yo he vivido y también lo que he observado a través de mi ministerio. Es todo un desafío formar y criar y educar a los hijos. Y claro, cuando ellos ya llegan a cierta edad, ¿no? Aquí en el Perú 18 años ya uno es mayor de edad, aunque no necesariamente esa persona a esa edad ya ha madurado en todos los niveles de la vida. Pero ya cuando ellos salen del hogar, cuando van a estudiar o cuando, digamos, toman la decisión de casarse, ya ellos tienen que tomar sus propias decisiones y ellos son responsables por los actos o por las acciones que ellos pueden tomar, ¿no es cierto?
ya es diferente. Sin embargo, el vínculo familiar continúa en el sentido de que ahora nosotros vamos a orar por los hijos. Vamos a pedir a Dios que los bendiga, que los guíe, que los ayude. Porque ya, a pesar de que ya son mayores, eso no quiere decir que están desconectados. Todavía hay esa conexión porque el hogar se extiende, ¿no? Es una, ¿qué diría? Es una atmósfera de bendición que nosotros irradiamos por aquellos que ya no están más con nosotros, pero que a lo mejor están en diferentes hogares. Y que de alguna manera influyen también en nuestra por alegría, supuesto. en nuestra felicidad, Claro que sí. en los momentos de tristeza que podemos tener. Pueden haber momentos de tristeza, Claro. pueden haber momentos, digamos, de dificultad, pueden haber momentos de dificultades muy serias, ¿no es cierto? Muerte, pueden haber también dificultades financieras y, bueno, muchas cosas pueden ocurrir. Por eso la solidaridad y el amor permanecen a pesar de todas esas dificultades. De repente, añadir algo a lo que ya mencionó el doctor Luna, es el hecho de que llega un punto en el cual el hijo o la hija toma sus propias decisiones. Es tarea de los padres el poder presentar el camino, cuál es el camino correcto de la vida. Sin embargo, el libre albedrío que todo ser humano tiene, entonces hace que ese joven, esa dama, pueda decidir si continúa ese camino o quizá da un paso atrás o desvía ese camino y dice, no, yo voy a seguir otro camino. En ese caso, no sería correcto el poder echar la culpa a que el padre estuvo mal frente a un hijo que de repente toma decisiones fuera de lo que dice la palabra de Dios. Capaz hay una palabra de consejo, porque en la sociedad, no siempre la sociedad le echa la culpa al papá. Lo que ocurre a veces es que los papás se culpan a sí mismos, ¿no? Los papás en la soledad, en su vida, dicen, pero yo hice lo mejor que pude. Pero ¿por qué mi hijo tomó esta decisión? ¿Por qué no le va bien en la vida? ¿Por qué en vez de traerme alegría, a veces me trae un poco de dolor? ¿Qué podemos decirle a esos papás, doctor? Porque es cierto, yo comparto lo que dice el pastor Jesús Anco acá, que él ya no es culpable. Y ningún padre es perfecto. Todos los padres hacen, creo, lo mejor que pueden en la medida de sus conocimientos y sus posibilidades. Y son los hijos los que van a ir tomando decisiones propias y particulares. No sé si algo le podemos decir a ellos. Claro que, digamos, un hijo toma una decisión equivocada, ¿no es cierto? O inclusive se aparte de Dios. Hay algunos casos así. Sin embargo, eso no quiere decir que una familia o un padre o una madre fracasaron. Porque si tú ves en las Escrituras, en la palabra de Dios, vamos a decir algunos casos, algunos ejemplos. Los ejemplos, por ejemplo, bueno, José, por ejemplo, es un caso interesante, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que por el hecho de que era el mejor, el más, digamos, engreído y todo lo demás, por eso tuvo que padecer tanto, ¿no es cierto? O en el caso de David, por ejemplo, que cometió adulterio, homicidio. Bueno, vamos a culpar a Yesé, ¿no? A su papá, porque no lo crió. No, él tomó sus propias decisiones. Él sabía lo que estaba haciendo conscientemente. Y ahí están las consecuencias, ¿no es cierto? Pero ahí encontramos también el perdón divino. Encontramos la misericordia de Dios, a pesar de los errores y fallas que puede ocurrir, ¿no es cierto?, en las personas. Así, lo que yo diría más bien a aquellos padres que a veces se sienten culpables por las acciones de sus hijos, es que sigan orando por ellos. Nunca dejen de orar por aquellos que quizás se han apartado o que han cometido algún tipo de acción que está contraria, digamos, a la palabra de Dios o a los principios bíblicos. Tenemos que seguir intercediendo a Dios para que obre una restauración hasta el final. Hasta el final. Así es. Amén. Esto es como un pequeño paréntesis, queridos amigos, pero creo que muy importante de este estudio. Mientras acá nuestros invitados van pensando en los últimos consejos para tener éxito, el doctor Luna hablaba de David y viene a mi mente la idea de si su papá realmente vio la historia final de David, ¿no? Capaz él murió sin ver el final de David. Y el final de David es glorioso, es grandioso, es hermoso. Y tal vez no pierdas la esperanza, porque tal vez el final de la historia de tu hijo puede ser muy, muy hermoso también, ¿no es cierto? Yo creo que entonces, sí.
¿Qué otras cosas dice la palabra de Dios para tener éxito, ya como para ir cerrando también el programa, porque el tiempo siempre pasa volando, ¿no? Creo que la historia de José es un punto que deberíamos resaltar. Y voy a pedir que podamos dirigirnos a Génesis 39, los versículos del 2 al 5, ¿no? Solamente resaltar cómo en estos cortos 4 versículos se va enfatizando que Jehová estaba con José, que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar, que Jehová bendecía a la casa del egipcio por causa de José y que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. 2 puntos que a mí me llaman la atención. En primer lugar es que de qué manera un hombre que camina con Dios, que se cerciora que Dios vaya delante de él cada día, cada mañana, puede ser una poderosa influencia en el lugar donde se encuentra. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las grandes bendiciones que las personas han de recibir solo porque allí en ese equipo, en ese grupo, hay una persona fiel que hace un trabajo íntegro a los ojos del Señor. Bueno, de José pues, se puede aprender tantas cosas valiosas, ¿no? Pero un trabajo íntegro, un trabajo bien hecho, es camino seguro al éxito también. Doctor Luna, sin tratar de dividir a la gente, ¿no? Porque a veces hay personas que piensan así, me va muy mal, entonces yo soy hijo de Dios, porque a Pedro piensan que le iba siempre mal, porque a Pablo piensan que le iba siempre mal, y entonces los pobres no tenían dónde vivir, yo soy en una situación tan mala, Dios está conmigo, ¿no? Por otro lado, también podemos llegar al otro extremo, decir, bueno, no, a mí todo me va bien, los negocios crecen, y entonces Dios está conmigo. Y el éxito, como usted bien decía, no depende a veces de estas cosas, de que me falte o de que me sobre, ¿no? Sino de que estemos bien con Dios. ¿Cómo podríamos llegar a un equilibrio ahí, pensar y darnos cuenta que realmente Dios está conmigo, tal vez en medio de mi escasez, tal vez en medio de mi abundancia, pero tener la seguridad de que Dios está conmigo? En el libro de Proverbios, justamente hay una descripción de lo que debiera ocurrir, digamos, si tienes poco o si tienes mucho. O si trabajas en un ambiente, digamos, de campo, o eres un agricultor, o si eres un profesional, o eres un médico, o si eres un ingeniero. Es decir, los principios es para todos, los principios son universales, no cambian para nadie. Y claro, en el nivel donde tú te encuentras, ahí debes sentirte feliz y contento si estás delante de Dios. Pero además, eso no quiere decir que debes quedarte en el nivel que te encuentras. Yo creo que Dios nos da también la oportunidad de poder seguir adelante. En el caso de José, por ejemplo. Primero estoy de mayordomo de una casa, luego estoy de carcelero y luego estoy de un gobernador de un país. Entonces yo creo que Dios también nos da la oportunidad de salir de un nivel y irnos a otro nivel de vida, siempre y cuando hagamos las cosas correctas con integridad. En el caso de José, es justamente la honradez absoluta y de la manera como Dios lo bendecía. Porque claramente el texto dice, y Dios estaba con José. y para mí eso es indispensable. Pero quiero leer lo que dice Salomón también aquí. Dice en el capítulo 3, dice, fíate, en el capítulo 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Es decir, la totalidad de mi vida, porque cuando habla de corazón habla del cerebro, no de la mente. Es decir, toda mi vida, completamente, tiene que estar centrada en Dios. Luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, porque nosotros como seres humanos somos imperfectos. Y como imperfectos que somos, a veces queremos tomar decisiones de acuerdo a lo que me conviene o lo que yo pienso que es lo correcto. Pero ahí está justamente la sabiduría divina que viene de lo alto. Tengo que pedir a Dios sabiduría del cielo para que tome acciones correctas. Y luego dice, reconócelo, o sea, Dios, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, en todos tus caminos. ¿Qué caminos? En todos los caminos de la vida. Es decir, donde tenga que ir, ¿no? El discipulado está desde que yo soy pequeño hasta que ya soy viejo. Y luego dice acá, no seas sabio en tu propia opinión.
Porque la tendencia nuestra como egoístas es que, pues yo, ¿no? Yo tengo la mejor opinión, yo tengo la mejor solución, Claro. pero pues entonces tenemos que tener cuidado con el orgullo. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Temor de Jehová no quiere decir que tenemos que tener miedo en el sentido de pánico, no, sino que reconocer que Él es nuestro Dios. Y apartarte del mal, es decir, saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Y luego versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, medicina para tu cuerpo, dice medicina, el texto dice medicina, a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Es decir, hay una influencia espiritual, mental, a la parte física. Si sigo esos consejos divinos. ¿Te das cuenta? Que es para todos. No importa dónde me encuentre. Si Pedro y Pablo sufren, ¿no es cierto? Y luego tenemos acá a Salomón y su trono, pues Dios lo va a ayudar en su vida, en esas circunstancias, a pesar de lo que puede haber ocurrido con ellos, en su desafío, en su lucha para presentar el Evangelio o para hacer la obra de Dios, en el caso de Salomón. Pues si estos principios se siguen, y Dios en primer lugar, las cosas siguen adelante. O sea, gente de éxito puede ser Juan el Bautista a orillas de un río, Por supuesto. con un traje muy sencillo. ¿Ya Jesús lo mencionó? ¿No? Allá en el trono, gente de éxito, porque para Dios el éxito tiene que ver con lo que usted mencionaba, ¿no es Claro cierto? que sí. Tiene que ver con el hecho de que se aparte del mal, que haga el bien, Exacto. que sea una persona que tenga integridad en su vida, que sea un José, como mencionamos acá. Pero Jesús Queridos, menciona ya, perdón, disculpa, Jesús menciona, justamente no se ha levantado ninguno profeta más grande que Juan. el más exitoso de todos. Más exitoso y claro, fue decapitado. Queridos amigos, ha llegado el tiempo para cerrar nuestro programa y Dios permita que tú busques el éxito así como la palabra de Dios lo señala. Que Dios pueda decir de ti, este es mi hijo exitoso. No solamente la sociedad. Creo que es importante también que la sociedad diga de nosotros que somos hijos de Dios bendecidos por el Señor. Pero que Dios sea quien diga, este es mi hijo y para mí Él tiene éxito porque cumple mi misión, porque refleja mi carácter, porque ayuda a los que están a su alrededor, es una influencia positiva. Hemos llegado al momento del cierre, ¿no? Tenemos que cerrar el programa porque el tiempo se nos va y voy a pedir entonces tal vez a Jesús que nos ayude con una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos va mostrando muchas gemas que nos ayudan a poder recordar que el éxito no solamente es tener propiedades, cosas, grados o diferentes bienes en esta tierra. El éxito está relacionado a estar a tu lado, a cerciorarnos de que caminamos contigo y de que, Señor, estamos obedeciendo lo que tú nos has declarado en tu palabra. Dios Padre, ayúdanos a colocar en el lugar correspondiente a cada una de las cosas que tu palabra nos menciona, a poder considerar el obedecerte a ti en primer lugar, al poder considerar nuestra familia como la base, Señor, también de todas nuestras actividades y poder, Señor Padre, mirar atrás y darnos cuenta que sí, estamos en el camino correcto, en el camino del éxito. Guíanos, Señor. Te lo ruego por Jesús. Amén. 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 Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.